El secreto que cambió 3 generaciones en una sola noche. Era una noche cualquiera de noviembre cuando mi vida cambió para siempre. Mi abuela Carmen, con sus 87 años recién cumplidos, nos había reunido a mi madre Elena y a mí en su pequeña sala. Sus manos temblaban, pero no era por el Parkinson que la acompañaba desde hacía 5 años. Era algo más. Necesito contarles algo, dijo mientras sacaba un sobre amarillento que durante décadas había sido territorio prohibido para los nietos curiosos. Recuerdo cuando tenía 8 años y traté de abrirlo. Mi abuela me encontró justo a tiempo y me dijo con una firmeza inusual en ella: algunas historias esperan su momento, mija, esta no es para niños. Ahora, 30 años después, ese momento había llegado. Mi madre y yo intercambiamos miradas. ¿Qué podía ser tan importante que la abuela lo había guardado durante tanto tiempo? El sobre estaba dirigido a mis amores con una caligrafía que no reconocí. No era la letra de mi abuela. Dentro había 3 cosas: un boleto de tren fechado en 1958, una fotografía en blanco y negro de una joven que se parecía asombrosamente a mí, y una carta escrita en papel tan delgado que parecía que se desintegraría con solo respirar sobre él. Mi abuela nos miró fijamente. Sus ojos, usualmente dulces y risueños, tenían una profundidad que nunca había visto. Esta carta, comenzó, la escribí yo misma hace 65 años. La joven de la foto también soy yo, aunque quizás no me reconozcan. Y este boleto, hizo una pausa que pareció eterna. Este boleto es la prueba del viaje que nunca les conté, el viaje que cambió todo lo que ustedes creen saber sobre nuestra familia. Mi madre, siempre tan controlada, dejó escapar un suspiro entrecortado. Mamá, ¿de qué hablas? Tú naciste aquí, en este pueblo. El abuelo también. Toda nuestra familia es de aquí. La abuela negó lentamente con la cabeza. No, mi amor, esa es la historia que les conté, la historia que necesitaba que creyeran para protegerlas. Pero ya no puedo seguir cargando este secreto sola, ya no me queda mucho tiempo, y ustedes merecen saber la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Mi mente comenzó a dar vueltas. Toda mi vida había transcurrido en este pequeño pueblo del interior. Conocía cada calle, cada vecino, cada historia familiar que se repetía en las reuniones dominicales. Mi abuela era Carmen García, esposa del difunto Pedro García, madre de 3 hijos, abuela de 7 nietos. Era la mujer que hacía las mejores empanadas del pueblo, que nunca faltaba a misa, que cuidaba su jardín de rosas como si fueran hijas. Pero mientras la observaba ahí sentada, con ese sobre entre las manos, comprendí que la mujer frente a mí era una desconocida. Una desconocida que había vivido 65 años interpretando un papel. ¿Por qué? ¿De qué huía? ¿Qué había dejado atrás? Antes de contarles todo, continuó mi abuela, necesito que me prometan algo, que sin importar lo que escuchen esta noche, sin importar cómo cambie su percepción sobre mí o sobre ustedes mismas, recordarán que todo lo que hice fue por amor. ¿Me lo prometen? El secreto que cambió 3 generaciones en una sola noche. Mi madre fue la primera en responder. Mamá, me estás asustando. ¿Qué es tan terrible que necesitas nuestra promesa antes de contarlo? La abuela Carmen tomó un sorbo de su té de manzanilla, ese ritual que repetía cada noche desde que tengo memoria. Sus manos ya no temblaban. Era como si el peso de guardar el secreto hubiera sido más pesado que el miedo a revelarlo. Mi nombre real no es Carmen García, comenzó, y con esas 6 palabras, los cimientos de nuestra realidad familiar comenzaron a tambalearse. Me llamo Carolina Mendoza, nací en una ciudad a 1000 kilómetros de aquí, en una familia muy diferente a la que ustedes conocen. Mi padre no era carpintero como les conté, era médico, uno de los médicos más respetados de la capital. Mi madre se levantó de golpe. ¿Qué, mamá? Esto no tiene sentido.
Yo vi tu acta de nacimiento cuando arreglamos los papeles después de que murió papá. Decía Carmen García, nacida aquí, en este pueblo. Documentos falsos, Elena, muy bien hechos, pero falsos al fin. Tu padre, Pedro, que en paz descanse, me ayudó a conseguirlos. Él sabía toda la verdad. Fue el único que la supo durante todos estos años. Yo no podía procesar lo que estaba escuchando. Mi abuelo, ese hombre sencillo y trabajador que recordaba con tanto cariño, ¿había sido cómplice de una mentira de décadas? ¿Por qué? La abuela desplegó la carta con cuidado infinito. Voy a leerles lo que escribí aquella noche, la noche antes de tomar ese tren que me trajo aquí, la noche en que Carolina Mendoza murió y nació Carmen García. Comenzó a leer con voz clara, como si los años se hubieran desvanecido. Si estás leyendo esto, es porque finalmente encontré el valor para contarte la verdad. Me enamoré del hombre equivocado, no equivocado porque fuera malo, sino porque ya tenía dueña. Se llamaba Alberto, y era el prometido de mi hermana mayor, Isabella. Mi madre ahogó un grito. ¿Te enamoraste del prometido de tu hermana? Mamá, tú no tienes hermanas. Siempre dijiste que eras hija única. Otra mentira, mi amor. Tenía 2 hermanas y un hermano. Isabella era la mayor, perfecta en todo. Tocaba el piano como los ángeles, hablaba 3 idiomas, tenía la gracia que yo nunca tuve. Alberto venía de una de las mejores familias de la ciudad. Su boda iba a ser el evento social del año 1958. La carta continuaba, no fue algo que busqué. Durante meses luché contra estos sentimientos. Pero Alberto, él también sentía lo mismo. Nos encontrábamos en secreto en la biblioteca municipal, fingiendo casualidad. Hablábamos de literatura, de sueños, de lugares lejanos que queríamos conocer. Isabella nunca supo. Ella estaba ocupada con los preparativos de la boda, eligiendo flores importadas y vestidos de París. Un mes antes de la boda, la voz de mi abuela tembló por primera vez. Alberto vino a buscarme. Dijo que no podía casarse con Isabella, que me amaba a mí, que huyéramos juntos esa misma noche. Yo tenía 22 años y creía que el amor lo conquistaba todo. ¡Qué ingenua fui! La abuela hizo una pausa para secarse una lágrima que rodó por su mejilla arrugada. Pero no fue Alberto quien cambió mi vida esa noche. Fue lo que descubrí cuando volví a casa a buscar mis cosas. Mi padre estaba en su estudio, hablando con un hombre que nunca había visto. Escuché mi nombre y me detuve detrás de la puerta. Lo que oí después me heló la sangre. Mi madre y yo nos inclinamos hacia adelante, completamente absortas en el relato. ¿Qué había escuchado mi abuela aquella noche que la obligó a huir y cambiar de identidad? El secreto que cambió 3 generaciones en una sola noche. Mi padre estaba vendiendo mi futuro, continuó la abuela, su voz ahora más firme, como si revivir ese momento le diera fuerzas. El hombre en su estudio era don Ricardo Fuentes, un político poderoso de 60 años, viudo, con fama de ser despiadado con sus enemigos. Mi padre le debía una suma imposible de dinero, deudas de juego que había ocultado durante años. La solución que habían acordado era simple: yo me casaría con don Ricardo después de la boda de Isabella. Mi madre se cubrió la boca con las manos. Dios mío, mamá, te iban a vender como si fuera ganado. Sí. Escuché a mi padre decir: Carolina es joven y obediente, le dará los hijos que usted desea, nunca le dará problemas. Don Ricardo respondió que vendría por mí en 3 días. Ya había arreglado todo con el juez. No habría ceremonia grande para no opacar la boda de Isabella. Sería discreto, rápido, definitivo. La carta que mi abuela seguía leyendo pintaba un cuadro de desesperación. No podía respirar. Mi padre, el hombre que me había enseñado sobre honor y dignidad,
me había vendido para salvar su reputación. No podía confrontarlo, no podía huir con Alberto y destrozar a Isabella, no podía casarme con don Ricardo. Estaba atrapada. Entonces recordé algo. La abuela levantó la vista de la carta. Mi madrina, la hermana de mi madre que había muerto cuando yo tenía 15 años, me había dejado una pequeña herencia. No era mucho, pero mi padre no sabía de ella. La había guardado en secreto, soñando con usarla algún día para estudiar en la universidad. Otro sueño imposible para una mujer en esos tiempos. Esa misma noche, mientras todos dormían, tomé el dinero, metí algo de ropa en una maleta pequeña, y escribí 2 cartas. Una para Alberto, diciéndole que no podía amarlo, que se casara con Isabella y la hiciera feliz. Mentí, le dije que me había dado cuenta de que no lo amaba realmente. La otra carta era para Isabella, pidiéndole perdón sin explicar por qué, diciéndole que la quería y que fuera feliz. Mi madre interrumpió. ¿Y no dejaste nada para tu padre? Nada, no merecía ni una palabra. Tomé el primer tren de la madrugada, no tenía destino. Solo sabía que necesitaba alejarme lo más posible. Viajé durante 2 días, cambiando de tren 3 veces, hasta que llegué aquí, a este pueblo perdido en el mapa. Tenía hambre, estaba agotada y aterrada. Entré al único restaurante del pueblo. Ahí estaba tu abuelo, Pedro, comiendo solo en una mesa del rincón. Cuando me vio, debe haber notado mi desesperación porque sin preguntarme nada, se levantó, pidió otro plato de comida y me invitó a sentarme. La abuela sonrió por primera vez en la noche, una sonrisa llena de nostalgia y gratitud. No sé por qué confié en él, quizás fue su mirada amable o el hecho de que no me hizo preguntas. Comimos en silencio. Cuando terminamos, me dijo, pareces alguien que necesita empezar de nuevo. Yo puedo ayudarte si me dejas. ¿Y así nada más? ¿El abuelo te ayudó sin conocerte? Pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Tu abuelo era un hombre especial. Me contó que él también había huido de algo años atrás. Nunca me dijo de qué, y yo nunca le pregunté. Era un pacto silencioso entre nosotros. El pasado no existía, solo el presente y el futuro que construiríamos juntos. Pedro tenía contactos, gente que no hacía preguntas. En una semana yo tenía documentos nuevos. Carmen García, huérfana, sin familia conocida. Empecé a trabajar en la panadería del pueblo. Pedro me visitaba todos los días, me traía libros, me enseñaba las costumbres locales, me ayudaba a construir mi nueva historia. 6 meses después, la abuela pausó, mirando la fotografía en sus manos. Pedro me pidió matrimonio, no con gran romance o declaraciones apasionadas. Simplemente dijo, creo que podríamos construir algo bueno juntos, Carmen. ¿Qué dices? Y yo dije que sí. Mi madre tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Lo amabas? ¿Amabas a papá? Aprendí a amarlo. No era el amor ardiente que sentí por Alberto, pero era un amor sólido, confiable, real. Pedro me dio algo que nadie más me había dado, libertad para ser quien yo quisiera ser. Con él no era la hija del doctor Mendoza, no era la hermana traidora, no era la novia vendida, era simplemente Carmen, su esposa. Los primeros años fueron difíciles, continuó mi abuela, doblando cuidadosamente la carta. Cada vez que alguien tocaba la puerta, mi corazón se detenía. Pensaba que habían venido por mí, que mi padre me había encontrado, que don Ricardo reclamaría lo que había comprado, pero los meses pasaron, luego los años, y nadie vino. Tuvimos a tu tío Roberto al año de casados. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí que finalmente tenía raíces en mi nueva vida. Luego viniste tú, Elena, tan parecida a Isabella que a veces me dolía mirarte, y después tu tío Carlos. 3 hijos que no conocían nada más que el amor y la seguridad de este pequeño pueblo. Mi madre se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Nunca supiste qué pasó con tu familia real, con Isabella?
Con Alberto, la abuela se levantó con dificultad y caminó hacia la ventana. La luna llena iluminaba su perfil, y por un momento pude ver a la joven de la fotografía, atrapada en ese cuerpo envejecido. 5 años después de mi huida, Pedro llegó un día con un periódico de la capital. No sé cómo lo consiguió. Había una nota pequeña en la sección de sociales. Isabella se había casado con Alberto como estaba planeado. Tuvieron la boda del siglo. En la foto se veían felices. Tuvieron 4 hijos. Alberto llegó a ser un empresario muy exitoso. ¿Y tu padre?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y rabia hacia ese hombre que nunca conocí. Murió 2 años después de mi partida. El periódico decía tras una larga enfermedad. Pedro investigó discretamente. Al parecer, las deudas lo consumieron. Perdió su práctica médica, su casa, todo. Isabella y su esposo tuvieron que mantener a mi madre y a mi hermano menor, don Ricardo. Ese monstruo vivió hasta los 80 años, solo y amargado. La abuela regresó a su silla, moviéndose como si cada paso le costara un mundo de energía. Durante décadas, viví con el peso de mi cobardía. Debía haberme quedado y enfrentado a mi padre, debía haber contado la verdad a Isabella. ¿Fui una egoísta al huir? No, mamá. Mi madre tomó las manos de la abuela entre las suyas. Salvaste tu vida, hiciste lo que tenías que hacer. Pero hay más. La abuela nos miró a ambas con una intensidad que me heló la sangre. El verdadero secreto, la razón por la que decidí contarles todo esta noche, no es solo mi historia, es lo que descubrí hace 3 semanas. Mi abuela sacó otro sobre del baúl, este mucho más nuevo, con estampillas modernas. Recibí esto, no sé cómo me encontraron después de tantos años, pero lo hicieron. Mi madre y yo nos miramos alarmadas. Después de 65 años, ¿alguien había encontrado a Carolina Mendoza? Es de un abogado de la capital. Isabella murió hace 2 meses. En su testamento, me dejó algo, pero no como Carmen García. Me lo dejó a mí, Carolina Mendoza, su hermana perdida. Eso es imposible, dijo mi madre. Ella no podía saber que estabas viva, mucho menos dónde encontrarte. La abuela abrió la carta del abogado y sacó otra carta, esta escrita a mano con una caligrafía elegante pero temblorosa. Esta es de Isabella, escrita días antes de morir. Voy a leerles solo una parte. Mi querida Carolina, sé que estás viva. Siempre lo supe. La noche que desapareciste, encontré tu diario. Lo habías olvidado en tu prisa. Leí sobre Alberto, sobre sus encuentros, sobre su amor. También escuché, como tú, la conversación de papá con don Ricardo. Te sexta salir por la ventana con tu maleta, y no te detuve. Mi madre jadeó. Ella sabía, todo este tiempo ella sabía. La abuela continuó leyendo con voz entrecortada. No te detuve porque te amaba demasiado para verte sacrificada. Alberto nunca supo la verdad. Fue un buen esposo, un buen padre, pero sé que una parte de su corazón siempre te perteneció. No te busqué porque entendí que necesitabas ser libre. Contraté detectives privados solo para saber que estabas bien, que eras feliz. Sé sobre Pedro, sobre tus hijos, sobre la hermosa vida que construiste. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de mi abuela. Hay más. Isabella me dejó una herencia considerable, pero con una condición: que la use para reunir a las 2 familias. Quiere que sus hijos y nietos conozcan a sus primos. Dice que ya hemos perdido demasiado tiempo. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Mi madre se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, sus pasos resonando en el viejo piso de madera. Yo no podía dejar de mirar la carta, las palabras de esa tía abuela que nunca conocí pero que, de alguna manera, había protegido a mi abuela durante todos estos años. Entonces, mi madre finalmente habló, su voz apenas un susurro.
Tengo primos que no conozco, tíos que nunca supe que existían, una familia completa de la que fui privada. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no nos dijiste nada cuando papá murió? Han pasado 15 años desde entonces. La abuela suspiró profundamente. El miedo, Elena, el miedo se convierte en tu compañero más fiel cuando vives una mentira. Después de tantos años siendo Carmen García, Carolina Mendoza me parecía un fantasma, alguien que había existido en otra vida, en otro mundo. ¿Cómo les explicaba a ustedes que todo lo que sabían sobre mí era mentira? Pero Isabella te perdonó, intervine. Más que eso, te protegió. Ella quiere que las familias se reúnan. Barrio Roll, manos unidas de diferentes generaciones, sí. La abuela sacó una fotografía del sobre del abogado. Esta es la familia de Isabella, sus 4 hijos, 11 nietos, y 3 bisnietos. El mayor de sus hijos, Alberto Jr., es médico como lo fue mi padre. Tiene tu edad, Elena. La carta dice que él ha sido designado como el contacto familiar. Está esperando mi llamada. Mi madre tomó la fotografía y la estudió como si pudiera absorber 65 años de historia perdida a través de la imagen. Se parecen a nosotros, murmuró. Este de aquí, el del medio, tiene los mismos ojos de Roberto. Hay algo más que deben saber. La abuela volvió a meter la mano en el baúl y sacó un pequeño joyero de terciopelo azul. Esto también llegó con la carta. Isabella guardó esto para mí todos estos años. Abrió el joyero y dentro había un camafeo antiguo, el mismo que había visto en las fotos viejas de la familia que mi abuela había mostrado alguna vez, diciendo que era de su madre. Ahora sabía que había mentido incluso en eso. Era de nuestra abuela paterna. Me lo dio cuando cumplí 15 años. Se suponía que debía pasarlo a mi primera hija. Isabella lo guardó durante 65 años, esperando poder devolvérmelo. En su carta dice, para que Elena y su hija lo hereden, como siempre debió ser. Tomé el camafeo con manos temblorosas. Era hermoso, con el perfil de una mujer grabado en coral rosa, enmarcado en oro antiguo. Al tocarlo, sentí el peso de todas esas décadas de separación, de secretos, de amor guardado en silencio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mi madre, su voz práctica comenzando a imponerse sobre la emoción. Llamamos a este Alberto Jr. ¿Les decimos quiénes somos realmente? Isabella ya les contó todo, respondió la abuela. En su carta dice que reunió a la familia antes de morir y les reveló mi existencia. Les habló de mí, de mi huida, de las razones. Les mostró las fotos que sus detectives habían tomado a lo largo de los años. Sí, Elena, hay fotos tuyas de niña jugando en el parque, de tu boda, del nacimiento de Sofía. Me estremecí al escuchar mi nombre. ¿Hay fotos mías? ¿Esa mujer que nunca conocí sabía de mi existencia? Todas. La abuela sacó un álbum que el abogado había incluido. Tu primer día de escuela, tu graduación. Incluso hay una de hace 2 meses cuando fuiste a visitar a tu amiga en la capital. No sé cómo, pero Isabella se aseguró de no perderse nada importante de nuestras vidas. Abrimos el álbum juntas. Ahí estábamos todas, capturadas en momentos que creíamos privados, íntimos, solo nuestros. Pero no había nada invasivo o perturbador en esas imágenes. Eran fotos tomadas con amor, a distancia, por alguien que quería ser parte de nuestras vidas pero respetaba la decisión de mi abuela de mantenerse alejada. Miren, mi abuela señaló una foto en particular. Era de mi boda, hace 5 años. En el fondo, casi imperceptible, había una mujer mayor, elegante, observando desde lejos. Isabella estuvo ahí. Vino a tu boda, Elena. Se sentó en la última banca de la iglesia. En su carta dice que fue uno de los días más felices y más tristes de su vida. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o shock. Era algo más profundo, más complejo. Era el llanto de alguien que descubre que fue amada por personas que nunca conoció,
protegida por guardianes invisibles. Quiero conocerlos, dijo mi madre con determinación. Quiero conocer a mis primos, a esta familia que Isabella preservó para nosotros. Se lo debemos a ella, a su amor silencioso, a su sacrificio. La abuela nos miró con una mezcla de alivio y temor. ¿Están seguras? Una vez que abramos esta puerta, no hay vuelta atrás. Carolina Mendoza volverá a existir, y con ella, todas las complicaciones que eso implica. La herencia de Isabella es considerable, habrá papeleos legales, tal vez prensa si alguien se entera de la historia. Abuela, le dije tomando su mano arrugada, has cargado con este secreto demasiado tiempo. Isabella te dio un regalo, la oportunidad de recuperar parte de lo que perdiste sin sacrificar lo que construiste. Sería una tontería rechazarlo por miedo. Mi madre asintió. Sofía tiene razón. Además, pienso en mis hijos. Tienen derecho a conocer su historia completa, a saber de dónde vienen realmente. Mi hijo mayor siempre ha querido ser médico, como su bisabuelo que nunca conoció. Ahora entiendo de dónde viene esa vocación. La abuela sacó un teléfono celular que el abogado había incluido en el paquete. Es nuevo, prepagado. Isabella pensó en todo. Tiene solo un número guardado, el de Alberto J.R. Él está esperando mi llamada desde hace 3 semanas. Hazlo. Mi madre la animó. Hazlo ahora, antes de que el miedo te gane de nuevo. Con dedos temblorosos, mi abuela presionó el botón de llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Entonces, una voz masculina respondió. Carolina, tía Carolina, ¿eres tú? La voz de mi abuela se quebró. Sí, soy yo, soy Carolina. Dios mío. La voz al otro lado también sonaba emocionada. No sabes cuánto esperábamos esta llamada. Mamá nos habló tanto de ti antes de morir. Nos mostró tu foto, nos contó tu historia. Mis hermanos y yo, todos queremos conocerte, conocerlas a todas. Mi abuela puso el teléfono en altavoz para que pudiéramos escuchar. Alberto J.R. continuó. Mamá dejó instrucciones muy específicas. Preparó una casa aquí en la capital para cuando estuvieran listas para visitarnos. No hay prisa, pueden venir cuando quieran, por el tiempo que quieran, solo. Por favor, denme la oportunidad de conocer a mi tía, a mis primas, a la familia que mamá amó en secreto todos estos años. Nosotras, mi abuela me miró buscando apoyo. Queremos conocerlos también, dije yo, acercándome al teléfono. Soy Sofía, su sobrina nieta, la nieta de Carolina. Mi madre Elena también está aquí. Estamos las 3 juntas. Sofía. Alberto repitió mi nombre como si fuera algo precioso. Mamá tenía una foto tuya en su mesa de noche. Decía que te parecías mucho a la tía Carolina cuando era joven. Y Elena. Mamá siempre dijo que eras la viva imagen de ella misma a tu edad. La conversación continuó por casi 1 hora. Alberto nos contó sobre sus hermanos, María Isabel, psicóloga, Carlos Eduardo, arquitecto, y Ana Lucía, profesora de literatura. Todos habían heredado algo del amor por las letras que mi abuela y Alberto padre habían compartido en aquellas tardes secretas en la biblioteca. Hay algo más, dijo Alberto antes de terminar la llamada. Papá dejó algo para ti también, tía Carolina. No sabía la verdad, pero antes de morir hace 10 años, le dijo a mamá que guardara una caja que había mantenido todos estos años. Cuando mamá la abrió después de que él muriera, encontró todas las primeras ediciones de los libros que ustedes discutían en la biblioteca. Cada uno tiene una dedicatoria para C, con fechas de 1957 y 1958. Mi abuela tuvo que sentarse, las piernas ya no la sostenían. ¿Él guardó eso todos estos años? Sí, mamá dijo que papá fue un esposo y padre maravilloso, pero que siempre hubo una melancolía en el que nunca pudo explicar. Ahora sabemos por qué. Los amó a ambas, cada uno a su manera. Acordamos encontrarnos en 2 semanas.
Alberto se encargaría de todos los arreglos. Insistió en que no nos preocupáramos por nada, que Isabella había dejado fondos específicos para este reencuentro. Cuando colgamos, las tres nos quedamos en silencio, procesando todo lo que había pasado en las últimas 3 horas. Nuestras vidas habían cambiado completamente. Ya no éramos solo Elena, Sofía y Carmen García del pequeño pueblo. Éramos parte de algo más grande, más complejo, más hermoso en su imperfección. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo mi madre finalmente. Isabella podría haber destruido tu vida por despecho, podría haber enviado a la policía tras de ti, haber expuesto tu amor por Alberto, haber arruinado tu nueva vida en cualquier momento, pero en lugar de eso, te protegió, guardó tu secreto, y se aseguró de que tus hijas y nietas estuvieran bien. El amor entre hermanas, reflexionó mi abuela, es más fuerte que cualquier traición, más duradero que cualquier secreto. Isabella me enseñó eso sin necesidad de palabras, con 65 años de silencio protector. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de preparativos y emociones. Mi abuela alternaba entre la euforia y el terror. Había momentos en que la encontraba mirando la foto de Isabella, hablándole en susurros, pidiéndole perdón y agradeciéndole al mismo tiempo. Mi madre se encargó de los aspectos prácticos, preparó documentos, organizó el viaje, incluso investigó sobre la familia que íbamos a conocer. Descubrió que Alberto Jr. había seguido los pasos del abuelo que nunca conoció, convirtiéndose en uno de los cardiólogos más respetados del país. María Isabel había escrito varios libros sobre psicología familiar, ironías del destino. Carlos Eduardo había diseñado algunos de los edificios más emblemáticos de la capital, y Ana Lucía enseñaba en la misma universidad donde mi abuela había soñado estudiar. Son exitosos, comentó mi madre una noche durante la cena, todos ellos. Isabella crió hijos extraordinarios. Tú también eres extraordinaria, le respondió mi abuela. ¿Y tus hermanos? El éxito no se mide solo en títulos o edificios construidos, se mide en la capacidad de amar, de ser buenos seres humanos. Y en eso, mis hijos no tienen nada que envidiarle a nadie. El día del viaje llegó más rápido de lo esperado. Mi abuela se vistió con su mejor vestido, el azul marino que solo usaba en ocasiones especiales. Se puso el camafeo que Isabella había guardado para ella. Cuando la vi así, arreglada y nerviosa como una quinceañera, entendí que no solo íbamos a conocer a una familia. Mi abuela estaba a punto de reconciliarse con Carolina Mendoza, esa joven que había enterrado hace 65 años. El viaje en tren fue simbólico. Mi abuela insistió en que fuera así, no en avión ni en auto. Salí en tren. Debo regresar en tren. Durante el trayecto, nos contó más historias de su infancia, de Isabella, de sus padres antes de que las deudas los destruyeran. Era como si cada kilómetro que nos acercaba a la capital le devolviera un pedazo de memoria. ¿Sabes qué es lo que más lamento?, me dijo mientras miraba por la ventana. No haber tenido el valor de ser ambas personas. Pasé tanto tiempo tratando de matar a Carolina que nunca consideré que podía ser ella y Carmen al mismo tiempo. Que no tenía que elegir. Barrio Roll, paisaje pasando por la ventana del tren Alberto Jr. Nos esperaba en la estación. Era imposible no reconocerlo. Tenía los mismos ojos de mi abuela, esa misma mezcla de determinación y dulzura. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin decir palabra, la abrazó. Un abrazo de 65 años de espera. Tía Carolina, susurró. No sabes cuánto soñó mi madre con este momento. Detrás de él estaban sus hermanos, sus esposas, esposos, hijos. Una familia completa que nos miraba con la misma mezcla de nerviosismo y esperanza que sentíamos nosotras. María Isabel fue la primera en romper el hielo, acercándose a mi madre,
eres idéntica a las fotos de mamá cuando era joven. Es como verla de nuevo. La casa que Isabella había preparado era hermosa pero no ostentosa. Estaba en el mismo barrio donde mi abuela había crecido. Mamá la compró hace 5 años, explicó Ana Lucía. Dijo que quería que tuvieras un lugar al que regresar, aunque fuera solo para visitar. En la sala principal había una pared completa de fotografías, la historia de 2 familias que habían crecido en paralelo, separadas pero de alguna manera conectadas. Ahí estaba mi primera comunión al lado de la confirmación de la hija de María Isabel, mi graduación junto a la boda del hijo de Carlos Eduardo. Vidas espejadas, destinos entrelazados. Mamá actualizaba esta pared cada año, dijo Alberto. Era su proyecto secreto. Decía que algún día sería el testimonio de que el amor verdadero trasciende tiempo, distancia y secretos. Mi abuela se paró frente a la pared por largo rato, tocando cada foto, cada momento capturado. Isabella documentó lo que yo no pude. Fue la guardiana de memorias que yo fui demasiado cobarde para crear. No fuiste cobarde. Ana Lucía tomó su mano. Fuiste una sobreviviente. Hiciste lo necesario para protegerte y crear una nueva vida. Mamá siempre lo entendió así. Por eso nunca te juzgó. Solo te amó desde lejos. La cena de esa noche fue mágica. Éramos 27 personas alrededor de una mesa enorme que Isabella había mandado hacer específicamente para esta ocasión. Mamá calculó cuántos seríamos si algún día nos reuníamos, explicó Carlos Eduardo. Mandó hacer esta mesa para que todos cupiéramos. Los niños, ajenos a la carga emocional de los adultos, rompieron cualquier tensión restante. Mi sobrino de 8 años y el nieto de Alberto descubrieron que ambos eran fanáticos del mismo equipo de fútbol. Las adolescentes comparaban playlists de música. Los vínculos de sangre se manifestaban en gestos compartidos, risas similares, la misma forma de arrugar la nariz cuando algo les desagradaba. Durante la cena, Alberto se levantó para hacer un brindis, por Isabella Mendoza de Herrera, quien nos enseñó que el amor verdadero no conoce de resentimientos, por Carolina, que tuvo el valor de salvarse a sí misma, por Carmen García, que construyó una familia hermosa desde las cenizas de su dolor, y por todos nosotros, que tenemos la oportunidad de sanar heridas que no causamos pero que podemos cerrar. Después de la cena, Alberto me llevó aparte. Tenía una caja pequeña en las manos. Esto es especialmente para ti, Sofía. Mi madre lo dejó con instrucciones específicas de que te lo entregara en persona. Dentro había un collar con un dije de mariposa. La nota decía, para Sofía, que como las mariposas, transformará su historia familiar en algo hermoso. Con amor, tu tía abuela Isabella. Me eché a llorar. Esta mujer que nunca conocí había pensado en mí específicamente, había elegido este regalo con un simbolismo tan perfecto. La mariposa, la transformación, el renacer, todo lo que nuestra familia estaba experimentando. Hay algo más. Alberto sacó un sobre. Los libros que mi padre guardó. Están todos aquí, en la biblioteca, pero este específicamente, mamá dijo que era para tu abuela. Era una primera edición de 100 años de soledad, con una dedicatoria fechada el día antes de que mi abuela huyera, para C, quien como los Buendía, creará su propia historia, con amor eterno. Mi abuela acarició el libro como si fuera un tesoro. Este libro aún no se publicaba en el 58. Alberto debe haberlo conseguido y guardado años después, cuando salió, pensando en mí. La velada continuó hasta pasada la medianoche. Historias fluyeron en ambas direcciones. Descubrimos que el hijo de María Isabel tenía la misma alergia extraña al kiwi que mi hermano, que Ana Lucía escribía poesía en secreto, igual que yo, que Carlos Eduardo había heredado la habilidad de mi abuela para la jardinería, aunque nunca se conocieron.
¿Saben qué es lo más extraordinario?, dijo mi madre en un momento de calma. Isabella no solo nos vigiló, nos cuidó. Alberto, ¿recuerdas la beca anónima que recibí para la universidad? Siempre pensamos que había sido un error, que era demasiado generosa para ser real. Alberto sonrió. No fue un error. Mamá tenía una fundación secreta, ayudó a todos tus hijos con su educación, Elena, y a los hijos de tus hermanos también. Cada vez que alguno necesitaba algo, aparecía una oportunidad o una beca o un premio que nadie había solicitado. Las revelaciones continuaron. El trabajo que mi tío Roberto consiguió cuando estaba desesperado no fue casualidad. La operación de mi tío Carlos cuando no tenían dinero, pagada por un benefactor anónimo. Isabella había sido un ángel guardián invisible, asegurándose de que la familia de su hermana perdida nunca sufriera necesidades. Mi abuela lloraba abiertamente ahora. Pasé 65 años sintiéndome culpable por haberla traicionado, y ella pasó 65 años cuidándonos. ¿Cómo se paga un amor así? No se paga, dijo Ana Lucía. Se honra, viviendo, siendo felices, manteniéndonos unidos. Eso es lo que mamá querría. Cuando finalmente nos despedimos esa noche para ir a dormir, mi abuela me detuvo. Sofía, ¿te das cuenta de lo que pasó hoy? En una sola noche, recuperamos 65 años. 3 generaciones unidas por el secreto de 2 hermanas que se amaron más allá de todo. Tu historia, mi amor, apenas comienza. Tienes primos, tíos, una familia entera que te estaba esperando sin saberlo. La miré, mi abuela Carmen, mi abuela Carolina, las 2 mujeres que habitaban en ese cuerpo frágil pero resistente. ¿Te arrepientes de algo, abuela? Ella sonrió, una sonrisa completa, sin sombras por primera vez en la noche. Me arrepiento de haber esperado tanto, pero Isabella tenía razón en su carta final. Todo tiene su tiempo. Quizás necesitábamos estos 65 años para estar listos, para que ustedes, la tercera generación, pudieran unir lo que nosotras separamos, para que el amor, finalmente, ganara sobre el miedo, y así, en una sola noche, 3 generaciones encontraron su verdad. Mi abuela recuperó a Carolina sin perder a Carmen. Mi madre ganó una familia que no sabía que existía. Y yo entendí que las historias de amor más grandes no son siempre las románticas, sino las de aquellos que aman en silencio, protegen desde las sombras, y esperan con paciencia infinita el momento de la reunión. ¿Y tú, qué secretos familiares crees que guardan tus abuelos? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te conmovió, suscríbete para más relatos que tocan el alma.